Muy bien. Entonces vamos a decir aquí, a ver, los métodos numéricos que vamos a estudiar van a construir, ojo, los métodos numéricos que vamos a estudiar van a construir una sucesión ¿sí? X sub n con n de n sub 0. Sí, cuando yo diga n sub 0 me refiero a los naturales incluido el 0, ¿verdad? Es decir, si digo n sub 0, esto es 0, 1, 2, 3 y así, pues, ¿no? Entonces, como decía, es el 0 y además los naturales. Sí. Es que el primer dato de la sucesión va a ser x sub 0, ¿ok? Es la notación que vamos a usar, ¿ya? Entonces los métodos numéricos que vamos a estudiar van a construir una sucesión x sub n, ¿verdad? Con un dato inicial x sub 0, ¿sí? El cual, pues obviamente, va a pertenecer a algún intervalo i, donde esperamos la función f sea continua. ¿Ok? Entonces vamos a decir aquí, esta sucesión, ¿sí? Se espera, es lo que se espera, pero podría no ocurrir. ¿Ok? Entonces se espera sea convergente, a un valor x asterisco en un intervalo i tal que pues f de x asterisco es igual a 0. Ok, entonces sí, pues aquí vamos a suponer que tenemos una función f que va, por ejemplo, de i en r, ok, f continua, ¿sí? Entonces tenemos aquí esta ecuación, ¿verdad? Para x en i. Sí, este es nuestro problema a resolver, pues, ¿no? Estamos. Ojo, entonces vamos a estudiar el método de la bisección, el método de punto fijo, el método de Newton. ¿Sí? Entonces, para todos esos métodos numéricos se va a construir una sucesión. ¿Ok? Entonces aquí hay unas preguntas respecto de la sucesión. ¿Ok? ¿Cuáles son preguntas típicas aquí? A ver. Preguntas típicas. Vamos a ver. Preguntas típicas. Primero. Aquí una pregunta típica es, ¿cómo tomar el dato inicial? ¿Cómo tomar el dato inicial x sub 0? Sí, ¿cómo tomamos ese dato inicial? Pues pregunta, aleatorio. Es una pregunta, es decir, un arbitrario cualquiera dentro del intervalo i. ¿Se puede usar algún método que nos proporcione el dato inicial? ¿Se
se puede usar algún método que nos proporcione el dato inicial aleatorio. Puede ser aleatorio. Podemos hacer pruebas, ¿verdad? Ingresamos el dato inicial, estudiamos el comportamiento de la sucesión, ingresamos otro dato inicial, ¿verdad? Pues estudiamos la segunda sucesión. ¿Podría ser aleatorio? Sí, puede ser aleatorio. ¿Ok? Sin embargo, ¿existe algún método que nos proporcione el dato inicial? Podemos usar métodos para eso también. ¿Ok? Se puede. Segundo. ¿Bajo qué condiciones se puede garantizar? ¿Bajo qué condiciones se puede garantizar la convergencia de la sucesión? La convergencia de la sucesión. ¿Bajo qué condiciones? Es que en general la sucesión podría no ser convergente, podría ser divergente. ¿Ok? Entonces, bueno, la idea a lo largo de los métodos que vamos a estudiar es un poco responder estas preguntas, ¿verdad? 3. Suponga que la sucesión es convergente. Ojo. Suponga que la sucesión es convergente. Vamos a suponer que la sucesión efectivamente converge al valor que buscamos, al x asterisco. Ok, entonces pregunta, ¿cómo medir el error? ¿Cómo medir el error? ¿Cuántas veces, o pongámoslo mejor así, cómo estimar el número de elementos? Ojo con esto, ¿ah? ¿Cómo estimar el número de elementos que debemos construir de la sucesión? Que debemos construir de la sucesión pregunta, pues, ¿no? ¿Cómo estimar el número de elementos que debemos construir de la sucesión para obtener un valor? Le voy a poner aquí x tilde que se encuentre tan cerca como se desee del x asterisco. ¿Sí? Estamos. Es decir, nosotros construimos la sucesión, ¿verdad? Voy a ilustrar esta parte, a ver. Yo tengo aquí la sucesión, ¿ok? Yo tengo el dato inicial, le voy a poner aquí x sub 0. Es importante comprender esto, a ver. Entonces, este x sub 0 es mi dato inicial. Aquí, dato inicial.
Ok. Entonces tengo ahí el dato inicial y comienzo. Sí. La sucesión se construye dependiendo del método. Cada método va a trabajar de una manera distinta. Ok. Entonces, los elementos que voy a construir van a depender del método que vamos a usar. Ok. Entonces, supongamos, usamos un método en particular y comienzo. X1, X2. Estoy construyendo los elementos de la sucesión. Continúo, ¿verdad? Así. Continúo. Entonces aquí le pongo, por ejemplo, XK. ¿Sí? Entonces yo lo que digo es, supongamos que hay convergencia. Es decir, supongamos que efectivamente esta sucesión se va para el X asterisco. ¿Sí? Ojo, el X asterisco, estamos suponiendo que es la solución de f de x igual 0. Con x en y. Sí, pues supongamos que hay convergencia. Entonces, por ejemplo aquí, yo puedo ir midiendo el error, ¿verdad? Conforme voy construyendo los elementos de la sucesión. ¿Sí? Entonces vamos a usar el término iterar conforme vayamos construyendo cada elemento. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, por ejemplo, cuando doy el pasito del dato inicial, ¿verdad? Para construir el primer elemento de la sucesión, pues yo aquí digo, bueno, hemos iterado una vez. Entonces decimos aquí iteración número 1. Y así, ¿no? Entonces acá, cuando usamos el dato x1, el primer dato calculado para construir el segundo dato, entonces aquí hablamos de la iteración número 2. Y así, pues acá tendríamos la iteración número 3. Y así, ¿verdad? Entonces cuando caemos acá, sería la iteración número K. Sí. ¿Estamos? Entonces, suponemos convergencia, pues no. Entonces, vamos a decir aquí, suponemos convergencia. Entonces, suponemos convergencia quiere decir que el límite, aquí, ¿verdad? El límite cuando n tiende a más infinito de x sub n, ¿quién es? X asterisco. Ok. Entonces, conforme vamos iterando, podemos pues, ir midiendo el error. Por ejemplo, yo le voy a decir aquí, a ver, E sub n, ¿cómo calculo la distancia, por ejemplo, de cada elemento de la sucesión con el x asterisco? ¿Cómo calculo la distancia entre reales? Pues sería el valor absoluto de la diferencia de los reales. Entonces acá sería valor absoluto de ¿quién? De x asterisco menos x sub n. Sí. Entonces yo puedo, ¿verdad? Aquí, con esta expresión, representar el error en la iteración n. ¿Sí? Entonces yo digo aquí, error en la enésima iteración. Sí. Entonces eso va a ser importante, pues no. Obviamente, pues si la sucesión presenta convergencia, se espera que esta cantidad de sub n se vaya haciendo cada vez más pequeñita. Ese es el comportamiento que esperamos. Quiere decir, pues, si pudiéramos observar una gráfica aquí, ¿verdad? Supongamos que aquí pongo n y acá pongo e sub n. Entonces, bueno, uno espera, ¿verdad? Un comportamiento más o menos así. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Esto es una sucesión, esto es discreto, ¿no? ¿Sí? No, realmente no es continuo, es decir, yo puedo, por ejemplo, decir, a ver, esto ocurre con n1, esto ocurre con n2, esto ocurre con n3, y así, ¿no? Puntos suspensivos. Esto ocurre con nk. ¿Sí? Entonces, si la sucesión es convergente, obviamente, ¿qué va a ocurrir? Que el límite, cuando n tiende a más infinito, de e sub n, aquí es igual a 0, pues. Sí, a 0, aquí, 0, ahí. Ok, debe hacerse más pequeñito conforme vamos iterando ese e sub n. Sí.
Entonces, ojo con las preguntas, ¿ah? Ojo con las preguntas. Entonces, independientemente del método que usemos, esas son las preguntas clásicas. De cómo tomo el dato inicial, bajo qué condiciones puedo tener convergencia, ¿sí? Y si tengo convergencia, ¿cómo puedo ir midiendo este error? ¿Cuántas veces debo iterar para estar tan cerca del X asterisco como 1 de C? ¿Sí? Entonces tenemos que hablar ahí de la precisión. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con el primer método. Y debido a toda la discusión que hemos tenido antes respecto a lo que es un punto fijo, ¿verdad? Y teorema del punto fijo de Brouwer, teorema del punto fijo de Banach. Bueno, vamos a comenzar con el método del punto fijo. Lo mismo, ¿verdad? Entonces, la idea aquí es esta, ¿no? Tenemos una función f que va de I en R, ¿ok? F continua. Ok. Entonces, se tiene el problema, de encontrar X en I, tal que f de X es igual a 0. Sí. Ahora, supongamos que existe ese X. Quiere decir, suponga que existe X asterisco en I, tal que f de X asterisco es igual a 0. Ok, supongamos que existe una solución al problema. ¿Ok? Y es X asterisco esa solución. ¿Ok? X asterisco esa solución. Entonces, ¿en qué consiste el método del punto fijo? Ojo, muy interesante, ¿ah? Entonces vamos a decir aquí. En el método numérico del punto fijo debemos construir una función g, obviamente que vaya también de I en R, ¿sí? Tal que, tal que, pues, f de X asterisco sea igual a 0, si y solo si g de X asterisco sea igual a X asterisco. Ok, en palabras, ¿qué quiere decir en palabras? Esta es la idea básica del método de punto fijo. Ojo, ¿ah? Aquí en las preguntas, me desvío un ratito, aquí en las preguntas hay algo que no mencioné. La verdad que es una pregunta importante también, pero es algo que vamos a discutir más adelante. Y es el hecho de, bueno, sí, la asociación puede ser convergente, pero ¿qué tan rápido converge? ¿A qué me refiero? Supongamos que tienen, ¿verdad?, una ecuación f de x igual 0, y ustedes dicen, a ver, yo conozco 3 métodos, pues vamos a implementar los 3. Sí. Entonces, supongamos que quieren una precisión de 10 a la menos 3, o de 10 a la menos 5. Eso quiere decir que el último elemento que construyen de la sucesión está a una distancia del X asterisco, de la solución exacta, del valor exacto, que es menor o igual a ese 10 a la menos 3, o a ese 10 a la menos 5, a esa precisión. Sí, perfecto. Entonces tienen 3 métodos, pero resulta que el primer método obtiene esa precisión haciendo 15 iteraciones. El segundo obtiene la misma precisión
con 80 iteraciones y hay un tercer método que obtiene la misma precisión con 5 iteraciones. Entonces quiero que observen que el tema de la rapidez de convergencia también es importante. Entonces, cuando hablamos de rapidez de convergencia, la idea un poco es tratar de obtener la precisión deseada con el mínimo número de iteraciones. ¿Ok? Entonces el tema de la rapidez de convergencia es algo también a discutir, porque yo puedo tener 3 métodos convergentes, pero escojo el mejor, el que me lleva más rápido. ¿Sí? Pero para eso primero estudiamos los 3 métodos que vamos a ver. ¿Ok? Y de ahí discutimos el tema de la rapidez. ¿Ya? A ver, entonces en palabras, ¿qué quiere decir esto en palabras? En palabras. En palabras, quiere decir X asterisco es solución, lo pongo así comilla doble, ¿ah? X asterisco es solución de la ecuación f de x igual 0, si y solo si y solo si X asterisco es un punto fijo de g de x. ¿Listo? Listo. Eso es, en palabras, esta es la parte importante. Entonces, tenemos problemas equivalentes, pues. Sí. Por un lado, tenemos el problema de resolver la ecuación f de x igual 0, por un lado. Por otro lado, tenemos el problema de encontrar un punto fijo de g. Miren, miren. ¿Sí? Entonces, la equivalencia, ¿en qué sentido está? Que si yo sé que x asterisco, ¿sí? Si yo sé que x asterisco es solución de f de x igual 0, supongamos que eso ocurre, entonces, que yo pueda afirmar que ese mismo x asterisco es un punto fijo de g. Y también en el otro sentido, si yo sé que x asterisco es un punto fijo de g, suponiendo que eso ocurre, entonces que yo pueda afirmar que x asterisco es una solución de la ecuación f de x igual 0. Sí. Bueno, eso el ser humano siempre intenta hacer, plantear problemas equivalentes, es decir, se me puede proporcionar a mí un problema que se ve complicado, ¿verdad? Quizás no tenga cómo tratarlo directamente, pero yo puedo intentar plantear un problema que es equivalente, en el sentido de que comparten la solución, que es equivalente al problema que se me plantea inicialmente. ¿Ok? Entonces yo digo, bueno, este que me dan no lo puedo resolver, ¿sí? Pero yo puedo plantear este otro problema, donde yo sé que la solución es la misma, pero este otro sí lo puedo resolver. ¿Sí? Entonces, como sí lo puedo resolver, lo resuelvo, obtengo la solución, ¿verdad?, del nuevo problema, y yo sé que esa solución que obtengo al resolver el nuevo problema, pues también me sirve como solución. Bueno, es solución también del problema que se me dio inicialmente. ¿Estamos? Sí, importante. Miren cómo trabaja el método, ¿ve? Muy, muy bonito, ¿verdad? Y nosotros, para resolver ecuaciones con el método del punto fijo, pues no vamos a intentar resolver la ecuación en sí, sino que lo que vamos a intentar hacer es encontrar el punto fijo de la función. Sí, eso es lo que vamos a intentar hacer. Y pues va a ser importantísimo, ¿verdad?, para el tema de la convergencia. ¿Se acuerdan en general las preguntas que había planteado? ¿Cómo tomar el dato inicial? ¿Sí? ¿Cómo garantizo yo la convergencia? Bueno, lo primero que voy a decir aquí es lo siguiente, ¿sí? Lo voy a plantear como pregunta, aquí, ya para este método de punto fijo. Porque si ustedes leen aquí, ¿qué dice? Dice, en el método numérico del punto fijo debemos construir una función g. Claro, es que yo lo que tengo inicialmente es este problema de aquí. ¿Sí? Entonces, tengo este problema aquí, ¿verdad? Entonces hay que construir g. Bueno, ¿cómo se construye g? ¿Cómo construir g? No hay una regla general, pues eso lo vamos a ir discutiendo conforme avancemos. Pero yo sí puedo decir algo aquí, me puedo adelantar y puedo decir que la función g
se construye usando, pues, obviamente, usando la regla de correspondencia de la función f. Usando la regla de correspondencia de la función f. Ok, eso. Claro, es que la g no es que sale de la nada, no es que no, pues. Es decir, necesito apoyarme en la función f, ¿sí? Más específicamente en su regla de correspondencia, para construir la función g a la que le vamos a encontrar el punto fijo. Ok, entonces, complemento aquí un poquito esta respuesta a la pregunta diciendo: existen muchas formas de construir la función g, muchas. Eso a su vez me dice que existen muchos métodos de punto fijo. Sí, dependiendo de la g que yo construya, tengo un método de punto fijo. Si tengo otra g, tengo otro método de punto fijo. Ok, entonces vamos a decir aquí: existen muchas maneras de construir a la función g. ¿Sí? Le pongo entre paréntesis: por ende existen muchos métodos de punto fijo. ¿Estamos? Muchos métodos de punto fijo. Y aquí me voy a adelantar un poquito, me adelanto un poquito, ¿verdad? Aunque yo creo que le dije en alguna sesión anterior, el método de Newton es un método de punto fijo. Entonces voy a poner aquí, ya tendremos la discusión en detalle del método de Newton, pero por lo pronto voy a decir aquí, por ejemplo, en el método de Newton, dos puntos. G de x es x menos f de x sobre f' de x. Miren, ¿sí? Entonces, observen, este menos va un poquito más abajo, pues no. Este menos es a este nivel, aquí. Sí, entonces es x menos f de x sobre f' de x. Entonces miren cómo efectivamente, ¿cómo logré construir g? Pues haciendo uso de la función f. Ok. Y es más, ahí está involucrada la derivada de f. Sí. Entonces, comencemos aquí, a ver. Esta expresión la vamos a discutir con más detalle después, ¿no? Listo. Análisis de convergencia. Análisis de convergencia, estamos en el método de punto fijo, pues, ¿no? Análisis de convergencia. Quiere decir que en el método de punto fijo, el problema, ¿verdad?, que nosotros vamos a intentar resolver es el de encontrar el punto fijo de g. Vamos a suponer que ya tenemos, que hemos construido una función g. ¿Ok? Pues suponemos que hemos construido la función g de x, ¿verdad? Y que tenemos el problema equivalente dos puntos, g de x igual x. ¿Ok? Entonces debemos enfocarnos
en encontrar el punto fijo de G. ¿Sí? Debemos enfocarnos en encontrar el punto fijo de G. Ok. Obviamente la función G se debe construir teniendo presente que el nuevo problema es equivalente al de resolver la ecuación f de x igual 0, pues no. ¿Sí? Listo, entonces, pregunta, ¿cómo encontramos entonces? ¿Sí? ¿Cómo encontrar el punto fijo de G? Facilito, miren, facilito. Súper sencillo. Entonces vamos a decir aquí, si la función G satisface las hipótesis del teorema del punto fijo de Banach. Dos puntos. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la primera? La primera es que, pues, por ejemplo, para toda x, ¿verdad? Dentro del intervalo AB, g de la x, o sea, g de esa x sea un valor que también se encuentre dentro del intervalo AB. Esa es la primera, ¿no? Y la segunda, ¿cuál es? La segunda es, claro, Lipschitz, pero contracción. Es decir, para dos elementos x, y del intervalo cerrado AB, ojo, las hipótesis del punto fijo de Banach para la función g, la función en la cual queremos encontrar el punto fijo. Entonces sería aquí valor absoluto de g de x menos g de y. Pues esto menor o igual que ¿quién? Que L por valor absoluto de x menos y. ¿Dónde está L? Debe ser un número entre 0 y 1. Sí. Vamos a decir acá. Obviamente porque ya lo probamos, ¿verdad? Ya eso lo probamos. La convergencia de la asociación al punto fijo. Ya. Por eso, análisis de convergencia asegurada. Si la función g satisface las hipótesis del teorema de punto fijo de Banach. Repito, si la función g satisface las hipótesis del teorema del punto fijo de Banach, que son estas dos, aquí las hemos recordado, ¿verdad? Que son estas dos que están aquí. Entonces, acá ve. Entonces, coma, para cualquier x sub 0 del intervalo AB, para cualquiera, el que sea, ¿se acuerdan? El dato inicial. Sí, no importa el número que yo tome como dato inicial dentro del intervalo cerrado AB, la sucesión dos puntos x sub n igual a g de x sub n menos 1 con n natural converge al único, dos cosas, converge y lo hace al único punto fijo x asterisco, el cual pues obviamente está en AB de la función g. De la función g. En otras palabras,
palabras, dos puntos. Convergencia garantizada. Sí. Estamos, entonces para que vean que no perdimos el tiempo, ¿verdad? Sí, entonces miren, hemos hablado rapidito, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el método del punto fijo para resolver ecuaciones no lineales? Entonces, no, mal hubiera hecho yo en tratar directamente el método del punto fijo si no discutíamos toda esa teoría, ¿verdad? Anterior. Peor puedo pasar al método de Newton. Si el método de Newton es un método de punto fijo, hay que pasar por aquí. Entonces, resumo ya. Tengo el problema de f de x igual 0. Inicialmente, ese es nuestro problema. Resolver la ecuación f de x igual 0. Entonces yo digo, a ver, para resolver la ecuación f de x igual 0, pues vamos a plantear un problema equivalente, un nuevo problema. ¿Sí? Entonces la idea es, usando la f de esa ecuación, porque tengo f de x igual 0, usando la regla de correspondencia de esa f, yo uso esa regla de correspondencia para construir una función g. Sí. Y lo que vamos a hacer ahora es encontrar el punto fijo de la g. ¿Sí? Pero la g se debe construir de manera tal que los problemas sean equivalentes. Eso es importante, ¿ah? ¿Sí? No es que yo saco una g cualquiera, no, no. La g se debe construir usando f, pero de manera tal que efectivamente pues hablemos de problemas equivalentes. ¿Okay? Que la solución del uno sea también la solución del otro, en ambos sentidos. Entonces, listo, si logro hacerlo, pues ahora descarto el problema inicial, me olvido momentáneamente de él, ¿verdad? Y voy a resolver la ecuación g de x igual x. Es decir, vamos a encontrar el punto fijo de la función g. Listo, vamos a hacer eso. Ah, perfecto. Pero resulta, en base a lo que estudiamos ya en sesiones anteriores, que si esa función g satisface ciertas condiciones, las hipótesis del teorema del punto fijo de Banach, ¿verdad? En un intervalo AB, suponemos que la función g satisface las condiciones en un intervalo AB, entonces para cualquier dato inicial, el que sea, cualquier arbitrario, para cualquier dato inicial que yo tome dentro de este intervalo AB, esta sucesión converge a ese único punto fijo de g. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Primero probamos existencia. Existencia. La existencia me la garantiza Brouwer. Porque si es Lipschitz, es continua. Y si es continua y cumple 1, existe al menos un punto fijo. Después probamos unicidad. Y después probamos que efectivamente esta sucesión converge a ese único punto fijo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea va a ser iterar. Necesitamos iterar aquí. Necesitamos construir la sucesión. Y cuando estemos tan cerca, ¿verdad? Pues como nos planteemos, según la precisión, del x asterisco que buscamos, listo, nos detenemos, porque sabemos que también el x asterisco es solución de nuestro problema inicial y vamos a estar tan cerca como queramos de esa solución, x asterisco que buscamos. Listo, se acabó. Eso es todo el lío. El problema es si g no satisface las hipótesis de Banach. Tampoco es tan sencillo. Yo puedo usar la regla de correspondencia de f, hacer unas manipulaciones ahí, capaz que construir una función g que no satisface las hipótesis de Banach. Ahí pueden ocurrir algunas cuestiones. Podría construir una función g que no satisface las hipótesis de Banach, sin embargo, cuando construyo la sucesión, hay convergencia. ¿Ok? Es decir, las hipótesis de Banach son condiciones suficientes. Me es suficiente que la función g cumpla las condiciones para garantizar convergencia. Pero yo podría tener convergencia y la función g no cumplir con esas condiciones que están allá. Podría ocurrir. ¿Ok? Muy bien, pero hay algo que no hemos hecho aquí y es el análisis del error. Entonces pongan eso como título, análisis del error. Muy bien, entonces me gustaría hacer lo siguiente primero. A ver, estamos hablando de la sucesión, ¿ok? Entonces tenemos así, ¿no? Tenemos el dato inicial, x sub 0, de ahí viene el x1. ¿Y quién es el x1? ¿Quién es el x1? No, ¿quién es f? Sí, ¿verdad?
y ahí viene el x2. Ponemos acá x2. Y aquí tenemos g de x1. Seguimos. Ahí viene x3. Y obviamente sería g del valor anterior. Sí, ¿verdad? Y así, pues, ¿no? Tin, tin, tin. Ahí. Ok. Entonces, supongamos convergencia, ¿no? Vamos a suponer que efectivamente se tiene convergencia. Sí, de todas maneras lo indico aquí, ¿ah? Suponemos que la sucesión es convergente a x asterisco. Ya está. Vamos a suponer convergencia. Ok. Listo. Entonces lo primero que voy a hacer, el título es análisis del error, pues, ¿no? Lo primero que voy a hacer es tratar de chequear cómo está variando la distancia de dos elementos consecutivos de la sucesión. Me gustaría analizar eso, a ver si lo hacemos entre todos. A ver, por ejemplo, y quiero ir expresando, por ejemplo, aquí hay una distancia, aquí hay otra distancia, aquí hay otra distancia, y así. Quiero ir viendo qué ocurre, ¿verdad? Con cómo está variando la distancia entre dos elementos, ¿verdad?, consecutivos de la sucesión. Ok. Entonces, por ejemplo, a ver, ¿qué distancia hay entre x1 y x2? Pues sería valor absoluto de ¿quién? De x2 menos x1. Obviamente, pues, ¿no? Pero ¿quién es x2? G de x1. ¿Y quién es x1? G de x0. ¿Sí? Y pues, como la función Lipschitz, esto es menor o igual que ¿quién? Que L por valor absoluto de x1 menos x0. ¿Estamos? ¿Sí? Obviamente suponemos que G cumple las hipótesis de Banach, pues, ¿no? Sí. Por si acaso, ¿no? Acá a un ladito lo voy a poner. G satisface hipótesis de Banach. Y por eso tengo convergencia. ¿Ok? Listo. Luego, ya vi entre x1 y x2. Ahora veamos entre x2 y x3. Entonces sería valor absoluto de ¿quién? De x3 menos x2. ¿Pero quién es x3? G de x2. ¿Y quién es x2? G de x1. Pero como G es Lipschitz, esto es menor o igual que ¿quién? Que L por valor absoluto de x2 menos x1. Pero el valor absoluto de x2 menos x1 está acá arriba. Sí, y ese ya tiene una L. Con esta otra L, ¿qué sería? L al cuadrado. Y esto sería menor o igual que L al cuadrado por valor absoluto de x1 menos x0. ¿Qué dicen? Estamos, ¿no? Y ahora, uno más, a ver, uno más. x1 con x2, x2 con x3, x3 con x4. Entonces sería aquí, x4 menos x3, valor absoluto. ¿Quién es x4? G de x3 menos. ¿Quién es x3? G de x2, perfecto. Y esto es menor o igual que L por valor absoluto de ¿quién? De x3 menos x2. Y por lo tanto, esto sería ¿quién? Menor o igual que L. Que L al cubo por valor absoluto de x1 menos x0. Entonces, si yo continúo aquí, ¿verdad? Uno dice como que hay un patrón ahí, ¿verdad? Entonces uno podría hacer lo siguiente. Uno dice, por ejemplo, así, ¿ve? Uno dice, para todo número natural n, ¿cómo lo ponemos? Lo podemos poner así, sería valor absoluto de x sub n menos x sub n menos 1 es menor o igual que ¿quién? Que L elevado a la n menos 1, correcto, por valor absoluto de x1 menos x0. Ok, entonces uno dice, hay ese patrón, si observan que hay ese patrón, ok, pero igual necesitamos formalidad, porque estamos diciendo que esa proposición se cumple para todo número natural n y no hemos probado eso porque necesitamos usar inducción matemática. Sí, vamos a usar inducción matemática, a ver. ¿Cómo es la prueba por inducción? N1, comencemos, N1.
Entonces yo le pongo aquí n1. Entonces reemplacemos ahí n1. Y si n es 1, ¿qué tengo del lado izquierdo? Valor absoluto de x1 menos x0, porque estoy diciendo que n es 1. Entonces si n es 1, aquí va 1, aquí va 0. Y esto es menor o igual que ¿quién? Que L a la 0. ¿Por quién? Por valor absoluto de x1 menos x0. Y L a la 0 es 1. Entonces tenemos valor absoluto de x1 menos x0 menor o igual que valor absoluto de x1 menos x0. Obviamente esto se cumple, pues, ¿no? Se cumple. Sí. ¿Qué ocurre con n igual 2? Con n igual 2, ¿qué tenemos? Reemplacen ahora n2. Sería valor absoluto de x2 menos x1 es menor o igual que ¿quién? Sería L a la 2 menos 1, 1. L a la 1 lo dejamos como L por valor absoluto de x1 menos x0. Ya lo probamos. De hecho es la primera línea. Esto ya está probado. Probado. Listo. Ya está la primera parte de la inducción. La otra parte de la inducción, ¿en qué consiste? Suponer que la proposición se cumple cuando n es k. Esa es nuestra hipótesis. Entonces le pongo aquí, hipótesis. Hipótesis, 2 puntos. En vez de n voy a poner k. Sería valor absoluto de x, k, menos xk menos 1. Ahí está. Y esto es menor o igual que ¿quién? Eso, L a la k menos 1 por valor absoluto de x1 menos x0 por. Esa es mi hipótesis. Se debe probar que la proposición se cumple cuando n es k más 1. Voy a escribir eso. Entonces se debe probar que la proposición se cumple cuando n es k más 1. Vamos a hacerlo. Copien hasta ahí, a ver. Al k más 1. Es decir, que en vez de la n, ¿qué debo poner aquí? K más 1. Vamos a ver si se cumple con nk más 1. Entonces comienzo con el lado izquierdo poniendo k más 1. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Tendríamos x sub k más 1 menos x sería k más 1 menos 1, solamente queda acá. Listo. Entonces tengo que probar que esto es menor o igual a la expresión que está del lado derecho con nk más 1. Pues no lo voy a escribir directamente porque es lo que quiero probar. Debo llegar allá. Entonces comienzo a analizar aquí. Sí, la hipótesis va a ser importante. Entonces esto es menor o igual a ¿quién? Pues simplemente porque la función g es Lipschitz. ¿Quién es? ¿Quién es este? ¿Quién es? G de xk. Y este que está acá, ¿quién es? G de x, k menos 1. Entonces tendríamos acá valor absoluto de g de xk menos g de x, k menos 1. Sí. Estamos ahí, ¿no? ¿Sí? Perdón, aquí es igual, ¿ah? Sí, aquí es igual. Sorry. Aquí sí, menor o igual, y aquí le ponemos G Lipschitz. Sí está claro porque es igual, ¿no? Porque solo reemplacé, pues. Esto es esto, pues, entonces es igual. Aquí sí la hipótesis de que G es Lipschitz. Aquí. Es decir, si ustedes observan, estamos haciéndolo de acá. ¿Sí ven, no? Entonces aquí sería menor o igual que ¿quién? Que L por valor absoluto de ¿quién? De xk menos x, k menos 1. Muy bien. Pero esto es la hipótesis. ¿Sí ven? Aquí está en la hipótesis, ¿ve? Y aquí ya tengo un LK menos 1. Por lo tanto, acá ¿qué tenemos? LK menos 1 por L, LK. Sí. Por valor absoluto de x1 menos x0. Si tomamos los extremos, yo digo, entonces, valor absoluto de xk más 1 menos xk. Esto es menor o igual que L a la K por valor absoluto de x1 menos x0. Y si ustedes observan, ya lo probamos, ya llegamos. ¿Sí? Entonces se cumple para n igual k más 1. Ya está. Ya está, ¿verdad? Ok. Entonces, quiere decir que efectivamente esta desigualdad se cumple para cualquier número natural n.
Ojo.